Trump es como una especie de mafioso, es peligroso y es impredecible y hace lo que quiere. No me extrañaría que en cualquier momento veamos un flash en el desierto y nos enteremos de que hubo una prueba nuclear ya formal. Realmente no sería muy difícil imaginar que eso ocurra. Los dos lados admiten que hubo un misil Flamingo que logró impactar dentro de Rusia. Que ocurra, básicamente Ucrania no puede defenderse. Trump no logra destruir al régimen de los ayatolás, al régimen iraní. Trump pensó que Irán iba a ser tan fácil como Venezuela. Y todo por dinero y poder. Puede convertirse en enemigo si considera que le conviene. Zelensky celebra con Flamingo. Es una, o sea, lo que ocurrió no es poca cosa. Lograron con un misil, se habla de 6 misiles, 2 interceptados, que llegara a Samara, básicamente 900 kilómetros de la frontera, y el gobernador ruso confirmó que el ataque a una instalación industrial ocurrió. O sea, los dos lados admiten que hubo un misil Flamingo que logró impactar dentro de Rusia. Y se habla de que se impactó la única planta rusa que ensambla una serie de cohetes Soyuz 2, que usted nos ha explicado varias veces cómo funcionan y que tienen allí lo que sería el lanzamiento de satélites militares y la constelación Rasbet, que es como un Starlink ruso, básicamente. Y un canal prorruso es el que dice que se lograron interceptar dos de los misiles de los 6 que se lanzaron, y en la misma ola, la base aérea Savasleika, que usted lo sabe pronunciar mejor que yo, básicamente 700 kilómetros de la zona. Ahí es donde se estacionan los MiG-31 que lanzan los Kinjal, que usted nos ha mencionado tantas veces, contra ciudades ucranianas, y una instalación petrolera que está allí en la zona. Zelensky lo llama a estas sus sanciones de largo alcance, así que evidentemente lo que ha hecho Ucrania no es poca cosa, es un ataque considerable en Rusia y básicamente aparenta ser que le metió miedo a esta zona rusa, y esta es donde estaban, ¿verdad? Donde lanzan estos satélites Sí. rusos, profesor. Samara, en Samara, sí, Samara. donde lo fabrican, sí. Bueno, el flamingo o flamenco, ¿de dónde, por qué viene ese nombre? Porque los habían pintado a los misiles de prueba cuando lo estaban probando, pues los pintaron de rosado para que si cayesen en una, pues, un pantano, alguna zona negada, los pudieran, por el color así brillante rosado, los pudieran identificar, los pudieran localizar, o si cayesen en un bosque pudiesen encontrarlos, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre flamingo, flamenco. Resulta que Alemania ha estado interesada en adquirirlos, porque para la potencia y el alcance, la capacidad explosiva y el alcance que tienen, son mucho más económicos que, por ejemplo, los misiles Tomahawk que Alemania los ha querido adquirir. El Tomahawk podría valer 3, 4 millones, creo, por unidad. El flamenco, el flamingo, pues yo creo que o 1 millón o menos. No sé si ahora no tengo la cifra, eso habría que buscarlo, Lo busco pero ahora. podría ser una cifra así en 100,000 tantos, o sea, mucho más barato que el Tomahawk. Tiene un alcance de 3.100 kilómetros. Tiene una cabeza explosiva pesada de 1.150 kilogramos. Compárenlo con los 450 kilogramos del Tomahawk. O sea, es más del doble de la cabeza explosiva del Tomahawk. Y la velocidad ahora no recuerdo, pero tiene mucho más alcance porque el Tomahawk de convencional, de ataque a tierra, no nuclear, como es como 1.600 kilómetros. Este es 3.100. Ahora, el misil Tomahawk con ojiva nuclear 2.500 kilómetros, pero aún ahí, así se queda corto del Flamingo. Eh, Así que para la cuestión de la relación de costo y beneficio, si lo digo correctamente, sale mucho más económico y es más efectivo. Potencialmente, claro, el Tomahawk es un misil muy sofisticado, tiene los medios de navegación por satélite, inercial, etcétera, y sistema de guiado por radar TERCOM, que pues utiliza
¿cómo decir? Encaja un mapa que tiene electrónico sobre la superficie de la parte geográfica por donde tiene que recorrer. Entonces, hay encaja lo que tiene la memoria con el territorio que va recorriendo y que su radar va pues localizando y va siguiendo la ruta por donde coincide lo que tiene grabado en su banco de memoria. TERCOM, creo que Terrain Contour, una cosa así, ahora se me escapa el significado de TERCOM, pero es un sistema de navegación por radar sobre tierra, y que creo que es eso, de que encaja lo que tiene la memoria de la geografía, ¿no? Los accidentes geográficos, lo encaja con lo que su radar está detectando. Entonces va por donde tiene que ir, por lo que ya Profesor, tiene grabado. según la información que The Economist publica, el Flamingo, wow, estoy impresionante. Aquí está la información, dame un segundo para mostrarla. Cuesta $600,000 aproximadamente y dice básicamente que los escépticos creen que es demasiado bueno para ser cierto. Aquí hay una verdad el costo es demasiado bajo en contraste porque logra 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros por $600,000 es básicamente, qué sé yo, un 20% de lo que cuesta un Tomahawk. Podría, sí, perdón que interrumpa, podría ser también que los ucranianos no están sobrecobrando como quizás pues los fabricantes de Tienes estos buen punto, misiles. buen punto. Cuando se decía que cobraban cuánto, miles de dólares por un inodoro, ¿no? Del Pentágono. Sí, sí, sí. Sí, y Así que, pues, evidentemente este Flamingo es algo, o sea, si ese es el costo, bueno, es un arte de la guerra en sí mismo. O sea, definitivamente pensando en lo que, en el contraste de lo que cuesta entonces los competidores. Y si entonces ciertamente logran con precisión atacar zonas tan neurálgicas oye, como esta zona, pues de esta base militar en Samara, no es cualquier cosa, 900 kilómetros de la frontera. y bueno, tomen en cuenta esto, que al parecer los ingenieros ucranianos se inspiraron en el diseño de la bomba B-1, que era el antepasado, pues el primer misil crucero de la historia, que los alemanes usaron, por ejemplo, para bombardear Londres y ciudades británicas, también creo que Bélgica, al final de la Segunda Guerra Mundial. La B-1 con el motor en la parte superior, no la parte inferior del misil. Así que se basaría en un diseño de la Segunda Guerra Mundial, pero ya se ve muy efectivo. Bueno, también el ala volante, ¿no? Como el bombardero B-2 y el nuevo B-21 Raider, merodeador, o Raider sería como incursionador, una cosa así. Pues es un ala volante, y eso era un diseño, aunque dicen sí que la Northrop estaba probando con alas volantes, la empresa americana, al fines de la Segunda Guerra Mundial o poco después, pero realmente los diseños parece que más efectivos en cuanto a no reflejar o reflejar menos ondas de radar era un caza alemán diseñado por los hermanos Horten, que era un ala volante y que se lo llevaron como botín de guerra a los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Estaba en el Smithsonian, pero que parece que ingenieros de la Northrop fueron a verlo y estudiarlo antes de diseñar el B-2. Así que, Bueno, pues profesor, ya lo cierto es que también Ucrania ha logrado atacar dentro de Rusia a zonas extremadamente importantes como las refinerías que casi diariamente son atacadas y sí, Rusia básicamente cerró la terminal petrolera de 700,000 barriles diarios tras un ataque con drones adicional, y esto pues ha sido confirmado por Reuters, mientras que Al Jazeera es quien reporta el último ataque, y esto puede ser un reporte, no, que supuestamente la zona de refinería Taneco dejó 13 muertos, y entonces ocurre que la ley de Lindsey Graham entró en vigor, donde supuestamente le ponen 200% de tarifas a los 5 mayores de compradores de crudo y gas de Rusia por haber hecho esto. Veremos a ver cómo lo cobran, ¿no? Pero lo cierto es que sí. aquí está, Ucrania reporta escasez también aguda de interceptores Patriot, y CNN fue allí a ver los lanzamisiles, y lo cierto es que encontró que en efecto estaban vacíos, no tienen la capacidad ahora mismo de interceptar cualquier misil balístico, así que cualquier cosa que ocurra, pues básicamente Ucrania no puede defenderse.
Sí, ahí esa es una cosa muy seria, muy grave, porque si volvemos al tema ese que yo ya me lo he imaginado, que como Trump no logra destruir al régimen de los ayatolás, al régimen iraní, y cómo lo podrían destruir, no realmente bombardeando donde está Mojtaba Khamenei, porque siempre elegirían al uno. Realmente el punto como el centro de gravedad, usando un término estratégico, que es como digamos que la piedra angular, la base y fundamento del poderío de un país. El centro de gravedad para mí son las ciudades de misiles. Esas instalaciones subterráneas son los centros de gravedad del régimen, donde guardan sus misiles balísticos, misiles cruceros, drones kamikaze, incluso aviones de combate, donde tienen, parece que, fábricas de misiles y donde podría haber escondido un programa nuclear, porque lo que conocemos es lo que se ha declarado, lo que los iraníes han reconocido, pero Irán es un país grande, montañoso, puede haber otras instalaciones ocultas. Y la intención de Washington de usar armas nucleares, como la bomba B-61 Mod 11, que penetra bajo tierra y explota, pues sería destruir esos búnkers, sea de misiles o que supiesen a ciencia cierta que hubiese una instalación nuclear de armas de destrucción masiva subterránea. Pero ¿qué puede ocurrir, Jay? Vamos a decir que usan armas nucleares, vamos a decir que Irán no las tiene. Ah, pero Putin dice, ajá, se han atrevido a usar cerca de mis fronteras, porque Irán está al sur de Rusia, armas nucleares, vamos a usarlas contra Ucrania para forzar su rendición. No hay misiles de defensa antimisil. Y ahí lo tienes. Eh, entonces, como no es de la OTAN, podrían los países europeos aliados de Ucrania, pero no aliados de la OTAN porque no es de la OTAN, echarse atrás y decir, bueno, esto ya no se puede hacer nada. Eh, sería, Yo creo, profesor, sí, que con lo que hemos visto que subterráneamente tiene la capacidad que tiene Irán subterránea, a mí no me extrañaría que en cualquier momento veamos un flash en el desierto y nos enteremos de que hubo una prueba nuclear ya formal. también. Capacidad tienen, ingenieros tienen, aliados tienen, alianza con Rusia tienen, así que realmente no sería muy difícil imaginar que eso ocurra. Lo que sí es cierto es que presumo yo que ya lo hubieran usado, Mm. o por lo menos hubieran demostrado que la tienen para precisamente evitar. Pero ellos tienen ya su arma nuclear, y es que Oye, con el estrecho de lo, Hormuz es como si tuvieran un arma nuclear. Pueden lo desestabilizar que, la economía mundial en nada. lo que rompería el corazoncito de Trump sería si Kim Jong-un, el de Corea del Norte, le da armas nucleares off the shelf de la repisa a Irán. Sí, sería capaz, porque ya ha ayudado a Irán en el pasado con su programa de misiles balísticos, desde hace 30 años atrás. Así que no sería sorprendente que a cambio de recursos minerales, de petróleo iraní, transportado, pues podría ser a través de la China, no tiene que ser por mar, ¿no? Puede ser a través de la nueva ruta de la seda, trenes, Ujú. camiones, Sí, etcétera, incluso oleoductos. Pues digo, entonces, yo estaría bastante demente de atreverme a tirar, o sea, de enviar una bomba nuclear, presumo yo que la harían, ¿verdad? Por tren. Pero bueno, profesor, lo cierto es que se cumplió un año el sábado de la cumbre de Trump y Putin en Alaska. eh, y parece ser que ahora las posibilidades de que le den a Irán, o perdón, las posibilidades de que le den a Ucrania Patriot son ningunas porque evidentemente lo que estamos observando es que la escasez de Patriot es real porque se los llevaron para Irán, se los llevaron para básicamente proteger las bases militares de Estados Unidos entonces en la zona del Golfo y no hay aparentemente suficiente capacidad de producción para poder darle a Ucrania y simultáneamente poder cuidarse en Medio Oriente cerca de Irán. podría haber una alternativa. Se ha reportado que Estados Unidos está ayudando a Ucrania a modernizar y poner en buen funcionamiento, actualizar los S-300, esos lanzadores de misiles antiaéreos y antimisiles pesados rusos, pues que sería la terminología SA-12, creo. Había el SA-10 y el SA-12. Había el Giant y el Gladiator del SA-12, si no me equivoco, en tiempos de la Unión Soviética. Entonces sería adaptar, porque Ucrania tenía de esos misiles. También los rusos, y los rusos los usaban para bombardear a Ucrania
con esos misiles pesados, antimisiles, antiaéreos, de 150 kilómetros más o menos de alcance, pero como misiles ofensivos, porque se estaban quedando sin misiles para atacar a Ucrania. Claro, ahora los norcoreanos les están dando los misiles KN-23, parece que la producción se ha duplicado, ha aumentado de los Iskander-M de la misma Rusia, pero los rusos usaban de los S-300. Ahora, Ucrania los usaría, según el plan de Estados Unidos, como defensa antimisil, con electrónica moderna, asumo yo, ¿no? Y hay numerosos países que los han adquirido. Azerbaiyán creo que los adquirió, no sé si Armenia también, Georgia, en el Cáucaso, que podrían suministrarle. Ucrania los ha Ese es de tenido. Bulgaria y este anterior es de Armenia. Sí, entonces otra posibilidad que se me ha ocurrido, Jay, que a cambio, pero esa es mi especulación, yo me lo he inventado, me lo he imaginado, a cambio de, bueno, que Turquía podría recibir los F-35 que tanto quiere. Pero ¿cuál ha sido el obstáculo? El que Turquía no ha podido deshacerse, no ha querido de los S-400, más avanzado, un sistema de misil, antimisil y antiaéreo que puede lanzar distintos tipos de misiles con distintos alcances. Alcance máximo 400 kilómetros, pero puede lanzar misiles de 120 kilómetros más o menos, así pues entre 120 y 400 según el tipo de objetivo que quieren interceptar. Que Turquía se lo ceda a Ucrania o se lo ceda a Alemania, y Alemania, que anda en estrecha colaboración tecnológica, colaboran con drones, colaboran con misiles antiaéreos, con tanques, etcétera, proyectiles de artillería pesada, con Ucrania, pues decidan conjuntamente con Ucrania de desarmar un S-400, estudiarlo, que ese es el misil estándar ahora de Rusia. El S-400 es su principal misil de defensa antiaérea pesada, antiaérea y antimisil. Pero veremos, ¿no? Por Turquía tendría que estar de acuerdo, eso no le gustaría a Putin, que Turquía se le cediera esos misiles a Ucrania o a un país que se lo suministrara a Ucrania. Ah, y escucha, Jay, resulta que Ucrania está usando drones ingleses, ¿cómo se llaman? Ian, creo, no sé, o no es Lian o Ian. Bueno, es un dron como un ala volante antirradar, ¿no? Para evitar las ondas de radar, que, bueno, lo que dicen oficialmente es que tiene más de 250 kilómetros, seguramente 1000 kilómetros, una cosa por el estilo. Los han usado los ucranianos para bombardear blancos estratégicos de Rusia. Como dije yo en un comentario ahí en una red social, es la nueva cara del Bomber Command, del mando de bombarderos de la RAF, que en la Segunda Guerra Mundial usaban centenares, miles de bombarderos estratégicos, Avro, Lancaster o Halifax. Ahora son drones. Drones para con precisión destruir blancos estratégicos como refinerías de petróleo, fábricas, no sé si los misiles, los cohetes esos espaciales, la fábrica de Samara fue atacada con ese misil, no es misil, perdón, dron kamikaze, de esos que son OWA UAV, One Way Attack, vehículo no tripulado de ataque en una dirección, fabricado, inventado por los ingleses, que le han suministrado a los ucranianos. Así que eso es algo que tampoco los rusos les van a perdonar a los ingleses, pero me alegro que los ingleses les estén ayudando. Yo diría que tarde o temprano habrá una solución con la defensa antimisil. Lo importante es que la tengan lo antes posible y sobre todo antes que los rusos decidan usar armas de destrucción masiva en misiles balísticos atacando a Ucrania. Y hay un proyecto multinacional de países miembros de la OTAN, de la Unión Europea, que incluyen a Ucrania, que no es ni miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, pero es socio, se llama Freya, como la madre de los dioses del Olimpo germánico, ¿no? Odín o Wotan era el equivalente a Zeus, Júpiter, Freya era el equivalente a Hera. Y hay un proyecto de un misil antimisil con ese nombre. También Ucrania está desarrollando misiles balísticos, aparte ya de los cruceros y de los drones kamikaze. Así que la guerra se expande y los rusos van a seguir atacando, ¿no? Castigando a Ucrania por eso.
Evidentemente. Profesor, por si acaso, sí, o sea, de hecho acaba de haber un update en BBC de esta advertencia rusa y pues Zelensky admite que este sistema Freya que usted menciona, que sería una alternativa para sustituir a los Patriot, pues es algo que están ahora mismo en consideración. Esto fue un artículo de hace un mes aproximadamente. Lo cierto es que evidentemente hay un nuevo arte de la guerra, porque todo esto ha ocurrido, toda esta capacidad de reinventarse de Ucrania muestra de nuevo que las guerras son impredecibles y que lo que acaba de ocurrir, obviamente con la ayuda de Occidente, no hay duda, es que Ucrania ha logrado ahora convertirse en un gran productor y evidentemente hasta vendedor, va a poder vender armamento. Eh, Hace 5 años nadie hubiera pensado que Ucrania iba a ser experto en poder venderle armas al mundo cuando estaba de rodillas básicamente pidiéndole al mundo ayuda y ahora se va a convertir en un exportador neto. De hecho, Putin le atacó una fábrica de metales y aluminio. Así que precisamente porque saben la capacidad que han tenido de producción allí. Pues, la guerra evidentemente o la necesidad es Sí, el principio de toda la hay un invención. dicho. ¿Cuál es ese dicho? Algo así como la necesidad es madre de la invención, ¿cómo es Sí, la cosa? algo así. Bueno, tenían los drones, pero eran comerciales. Es como que si intentasen invadir a Puerto Rico desde el sur y Puerto Rico no tuviese alguien que le defendiese, pero la gente con los drones decidiese adaptarlos con explosivos para estrellarlos contra las lanchas de desembarco y derrotar un desembarco enemigo. Fue algo que por la necesidad, pues surgió la idea de armar unos drones que eran civiles, de uso pacífico. Pero bueno, ¿cómo es la necesidad? La madre de la invención o de la inventiva, una cosa por el estilo. Y eso es lo que ocurrió con los ucranianos. No tenían el poderío aéreo de Rusia, no tenían el poderío de tanques de Rusia, estaban siendo invadidos por numerosos frentes, pero tenían esos drones, decidieron adaptarlos con explosivos porque pueden llevar una buena carga explosiva, no demasiado grande, pero suficiente como para destruir o penetrar el blindaje débil de la parte superior de la torre de un tanque ruso, donde el blindaje es más débil, o por donde está el compartimento del motor, por ejemplo, sin hablar de estrellarlo contra un soldado enemigo, contra un camión que no está blindado, etcétera. Y así, pues lograron cambiar el arte de la guerra. Es muy distinto. Es lo que han estado diciendo, que aquellos países que todavía se basan en tanques y guerra convencional, vehículos blindados de tropas, pero no tienen suficientes defensas o protección de sus vehículos, pueden ser carne de dron, no decir carne de cañón, pero carne de dron. Y es lo que se ha dicho de Alemania, que están gastando miles de millones de euros en vehículos, en tanques, Leopardo creo que A8, que es la última versión de ese tanque, mítico tanque Leopardo 2A8, la última versión en vehículos blindados de combate de infantería Puma, pero oye, si no están protegidos, vienen los rusos con esos drones o los bielorrusos y los despachan desde arriba. O sea que es como decir que están, no es que estén obsoletos, pero si los lanzan sin ninguna protección, sin ninguna cobertura, los pueden acabar, los pueden derrotar, como los ucranianos han hecho con los rusos y los rusos han hecho también pues contraatacando con ese mismo tipo de arma. La guerra no va a ser igual, ya no es igual, ha No, no es cambiado. igual. Y de hecho eso me lleva a cerrar con el tema de Venezuela, que el 3 de enero fue Absolute Resolve. Y ayer se anunció que ya PDVSA, básicamente, bueno, esto es un análisis político más bien, ya no opera la mayoría de los campos petroleros, sino que el control está básicamente en manos de las Fuerzas Armadas. Y el Estado pues se ha convertido ahora en un adjudicador de contratos y cobros, según el Nacional publica, esto es en prensa venezolana, por si acaso, pero el pragmatismo económico y los recursos evidentemente pusieron a Venezuela en el centro de la agenda de Estados Unidos porque con el Hormuz cerrado y la OPEP desangrada, quizás Venezuela tenga un rol mucho más importante y de hecho este fin de semana liberaron supuestamente 621 presos políticos. Así que quizás Trump pensó que Irán iba a ser tan fácil como Venezuela. No parece que sea. Ojo, bien, antes de irnos, ojo con Groenlandia,
porque hay una empresa que está y quiere taladrar en el noreste de Groenlandia, perdón, en el noreste de Groenlandia en busca de petróleo, y dice la empresa esta petrolera americana que podría haber hasta 1.000 millones de barriles de petróleo allí, en vista de la crisis del Golfo Pérsico y Estrecho Hormuz, Bab el-Mandeb, etcétera. Pero claro, ya saben que Trump quiere tragarse a Groenlandia. El gobierno de Groenlandia no ha dado los permisos para taladrar. Y ahí se verá qué va a hacer esa empresa americana. Va a taladrar porque no le va a importar lo más mínimo, sabiendo que tiene el respaldo de Donald Trump. Puede haber un choque con la Unión Europea, con la OTAN, porque no olviden que Groenlandia le pertenece a Dinamarca. Dinamarca es aliado de la OTAN, es miembro de la Unión Europea, y por la amenaza de Estados Unidos de Trump, porque no diría que es amenaza de Estados Unidos, es la amenaza de Donald Trump, obviamente Estados Unidos, pero esa amenaza desaparecería en el momento que Donald Trump no sea presidente y haya un demócrata como presidente. Pues Islandia, que es de la OTAN, pero se ha mantenido neutral y al no ser miembro de la Unión Europea, no pedirlo, ahora va a haber pronto un referéndum, no sé si en septiembre, en octubre, para ver si entran en la Unión Europea porque se sienten vulnerables de que Estados Unidos, de Trump, quieran tragárselos después de Groenlandia o si hacen una movida contra Groenlandia. Así que lamentablemente bajo Trump, Estados Unidos está siendo visto como no un socio confiable, sino incluso como una amenaza. En mi opinión, eso puede cambiar con un nuevo presidente. Yo pues soy de aquellos que admiraba a Reagan, a George H.W. Bush, no tanto al hijo. Políticos tradicionales como Robert Dole, que quiso ser presidente, no lo logró. Pero Trump no pertenece a ese grupo. Trump es como una especie de mafioso, es peligroso y es impredecible y hace lo que quiere y todo por dinero y poder. Así que puede ser amigo, pero también puede convertirse en enemigo si considera que le conviene. Así que es una gran interrogante y el mundo tendrá que vivir eso mientras Trump sea presidente. Así estaremos, evidentemente, por X cantidad de tiempo, y esto es un nuevo arte de la guerra, profesor. Gracias por estar disponible. Por si acaso, el profesor va a tener su propio podcast lanzando pronto con la cantidad de información que obviamente en mis espacios no hay forma porque él tiene una enciclopedia en el cerebro. Así que el profesor va a estar en su canal de YouTube, El Arte de la Guerra Podcast, así que pueden irlo añadiendo y estaremos produciendo para allá bastante pronto, bastante contenido. Profesor, gracias como siempre por estar conmigo y gracias por sacar de su espacio. Gracias por invitarme y que tengan buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Como saben, seguimos en El Arte de la Guerra. Evidentemente hay un nuevo orden mundial. Y el profesor Lausatí León Borja ha sido una de las personas que más nos ha orientado de cuál es el futuro ante la nueva guerra básicamente digital. Y en esta que vamos, de hecho, íbamos a hablar y hemos hablado anteriormente de los nuevos satélites de Estados Unidos y cómo están virando satélites chinos, etcétera, ¿no? Esto definitivamente es un campo fantástico, fantasioso de la guerra de las galaxias, pero real, evidentemente real. Así que daremos seguimiento a todo esto. Muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Jay Fonseca PR y El Arte de la Guerra Podcast.